Buenas tardes a todos. El día de hoy contamos con la presencia del profesor Jesús María Silva Sánchez, que de manera muy grata ha accedido a darnos una pequeña entrevista para el taller de dogmática penal, la cual versará sobre la temática de la expansión del derecho penal. Para ello y para conocer quién es el profesor Jesús María Silva Sánchez, nuestro compañero Luis Armendáriz nos explicará un poco respecto a su vida académica. Bueno, buenas tardes. Qué duda cabe que pues, el profesor Silva Sánchez es el penalista actualmente más destacado en el mundo de habla hispana. Es así pues que el profesor Silva Sánchez es catedrático principal de la Universidad Pompeu Fabra. A la vez también es doctor honoris causa por múltiples universidades. Ha tenido estancias de investigación en Alemania y en diversas partes del mundo, así como también ha impartido diversas conferencias por Latinoamérica y el mundo entero. Muchas gracias una vez más, profesor Silva Sánchez, por aceptar esta entrevista para el taller de dogmática penal. Y pues en ese sentido vamos a conversar un poco sobre expansión de derecho penal. Me gustaría primero preguntar cuál es el significado del término de expansión de derecho penal, cuáles son sus causas y a qué apunta este fenómeno. Bueno, la idea de expansión del derecho penal significa que el derecho penal, que ha tenido históricamente durante prácticamente toda la antigüedad hasta mediados del siglo XX una ubicación muy concreta en delitos contra bienes jurídicos fundamentales, digamos, por un lado la vida, la integridad física, la salud, por otro lado el patrimonio en sus distintas modalidades y, en fin, el orden público estatal, han sido los tres ámbitos fundamentales del derecho penal. A partir de un determinado momento empieza a extenderse proyectándose sobre terrenos que habían sido, digamos, ocupados clásicamente, por un lado por el derecho privado, el derecho comercial, digámoslo así también, y por otro lado el derecho administrativo, el derecho de las administraciones públicas. El derecho penal se extiende sobre esos ámbitos y, extendiéndose sobre esos ámbitos, al mismo tiempo interviene con una mayor intensidad, interviene anticipando lo que son sus estructuras tradicionales de intervención, es decir, del delito consumado hacia el peligro, hacia la anticipación adicional, más abstracto peligro, etcétera, etcétera. Y por otro lado, sin embargo, a pesar de todo eso, sigue manteniendo sanciones privativas de libertad. O sea, por lo tanto, es extensión en terrenos que no ocupaba tradicionalmente, en esos terrenos asunción de modalidades que no eran propias del derecho penal, que eran propias más bien del derecho administrativo, y al mismo tiempo, sin embargo, mantenimiento de la sanción privativa de libertad. Eso de alguna manera es la expansión. Entonces, respecto a las causas, hay muchas de muy distinta naturaleza, pero yo creo que si lo centramos en el derecho penal económico, que es quizá el ámbito más significativo, no el único, ciertamente, pero el ámbito más significativo de expansión del derecho penal, yo diría que la causa fundamental es la percepción de los problemas de riesgo y de inseguridad que provienen de la actividad económica. Es decir, la actividad económica que hasta finales del siglo XX, hasta el último tercio quizá del siglo XX, se ve como fuente de beneficios, pasa a verse también como fuente de posibles perjuicios. Y es ese cambio en la visión optimista tradicional del desarrollo económico en la que determina una preocupación por la seguridad, por la evitación de resultados lesivos de toda naturaleza, desde los accidentes, catástrofes, hasta las situaciones de pobreza, de crisis económica, la que determina que progresivamente llevamos, yo diría, debemos estar hablando ya de 50 años de expansión del derecho penal, más rápida o más lenta en función de los países, pero sí se puede hablar de 50 años en los que el derecho penal primero lentamente y luego ya no tan lentamente ha ido mutando, ha ido cambiando su faz en lo que llamamos ya el derecho penal expandido. Bien, profesor, y en ese mismo sentido, y es que nace el concepto de esto de las velocidades del derecho penal. Y es donde nos aparece la duda respecto al derecho penal de segunda velocidad. Respecto a ese concepto, ¿cómo debemos comprenderlo? Sí, claro, al tiempo que se advierte este crecimiento, hay autores que dicen esto no puede ser, el derecho penal está entrando en ámbitos que no le son propios
lo que hay que hacer es crear un derecho intermedio entre el derecho penal y el administrativo, o entre el derecho penal y el privado, que ocupe precisamente estos sectores en los que está creciendo el derecho penal e impida que el derecho penal crezca. Y autores pues, como Hasmer y Rudersen hablan de un derecho de intervención, algo distinto al derecho administrativo o el privado, pero también distinto del penal, pero sobre todo que no fuera penal. Esa sería una opción. Yo llego a la conclusión, cuando escribo la primera edición de la expansión, llego a la conclusión de que va a ser muy difícil que no se le dé el nombre penal a ese crecimiento. ¿Por qué? Bueno, porque detecto en las sociedades un interés creciente en los legisladores por abarcar con la fuerza estigmatizadora del derecho penal, es decir, una cuestión comunicativa muy relevante, veo que va a ser muy difícil que se renuncie a la palabra penal, porque, insisto, el penal tiene una connotación muy relevante. Entonces lo que digo es, sí, muy bien, de acuerdo, vamos a ceder en que esto se llame penal, pero al menos que no se impongan penas privativas de libertad en este derecho penal expandido. ¿Por qué? Porque realmente las infracciones no son como las del derecho penal clásico, los criterios de imputación no son como los del derecho penal clásico, la legalidad no es como la del derecho penal clásico, es decir, todo es distinto. Y como es distinto, si queremos llamarle penal, llamémosle penal 2, o llamémosle, entonces distingo derecho penal de primera velocidad, el derecho penal clásico, y a este derecho penal sugiero, utilizando una metáfora del derecho de la Unión Europea en aquel momento, llamémosle derecho de segunda velocidad, que no es tan denso, que no sea tan denso, pero que al no ser tan denso en sus garantías, tampoco sea denso con las sanciones. A pesar de que ya veía que esto iba a ser muy difícil, porque del mismo modo que el derecho penal crece, lo que los legisladores no han estado dispuestos a hacer ha sido renunciar a la pena privativa de libertad. Es decir, han mantenido la noción de pena, la idea, digamos, simbólica de lo penal, pero también han mantenido el palo de la pena privativa de libertad, que es el instrumento más fuerte del derecho penal. Y creo que ese es el problema que tenemos. No es para mí el gran problema la expansión del nombre penal. Eso podemos discutir si está bien utilizado o no, porque la palabra penal debe utilizarse solo. Pero eso es un tema de palabras. Y yo sobre las palabras estoy dispuesto a hablar. Lo que me parece peor es que se ha expandido la pena privativa de libertad. Entonces sí que veo que la expansión de pena privativa de libertad para delitos, que podemos llamarlos delitos, tampoco tengo ningún problema especial, pero que no se parece en nada ni al homicidio, ni a la estafa, ni al robo, ni a la apropiación indebida, ni a las lesiones. Entonces digo, llamarle a esto también derecho penal sin establecer una distinción categorial me parece un error, y por eso opté por llamarlo derecho penal de segunda velocidad, teniendo en cuenta eso, que si este derecho penal de segunda velocidad no renuncia a penas privativas de libertad y no lo está haciendo, pues tenemos un problema. Creo que tenemos. Bien, interesante. Y justo ante ello aparece este fenómeno, este aparente fenómeno de la administrativización del derecho penal. Y ahí es donde nos nace la pregunta de que si es lo mismo hablar de un injusto penal a un injusto administrativo. Sí, este yo creo que es un tema central de toda esta discusión que pervive 20 años después de la expansión del derecho penal, de la primera edición del libro, pervive en este momento, es decir, hay diferencia entre el derecho penal y el derecho administrativo, porque durante estos últimos 40 o 50 años la idea de que el derecho penal y el derecho administrativo más o menos son lo mismo se ha ido generalizando. Se ha dicho, bueno, el ius puniendi estatal tiene dos manifestaciones. Por un lado el derecho penal, por otro lado el derecho administrativo. Ambas manifestaciones tienen que tener las mismas garantías porque no dejan de ser ius puniendi. La Constitución, cuando se refiere al derecho punitivo del Estado, abarca las dos. Bien, de acuerdo, las dos. Pero no hay ninguna diferencia entre el injusto penal y el injusto administrativo, entre el lícito penal y el lícito administrativo. Yo creo que durante los años en los que estuvo predicamento las teorías preventivos generales del derecho penal, que fue hasta el año 90 más o menos, es decir, que ha sido muy amplio, todavía hay muchos preventivistas, pero durante la época en la que hubo gran dominio del pensamiento preventivista, se podía decir, bueno, en realidad entre el derecho penal y el derecho administrativo no hay gran diferencia. Pero desde luego, si partimos de que lo esencial, y yo desde luego esta es mi opinión, que lo esencial del derecho penal es la retribución, entonces sí que tenemos que tener en cuenta que hay algo distinto. O sea,
El derecho penal retribuye y por lo tanto imputa subjetivamente, reprocha a un sujeto que ha realizado una conducta lesiva. Eso es lo propio del derecho penal. Es decir, el derecho penal mira hacia atrás y castiga, que eso naturalmente tiene efectos preventivos, eso nadie lo discute, pero el derecho penal requiere una fuerte dimensión de imputación subjetiva. Es por eso por lo que castigamos, porque hacemos culpable a una persona. El derecho administrativo no le importa la culpabilidad. El derecho administrativo es un mecanismo de afrontar problemas. Yo quiero que la circulación respete determinados límites de velocidad, de seguridad, etc. Yo quiero que los fabricantes respeten determinadas condiciones formales. Entonces, ¿yo qué hago? Al que las infringe, lo castigo. Hago un análisis de culpabilidad. En realidad no me da igual, porque yo lo que quiero es que el sistema funcione y yo no voy a leer, nadie puede pensar con razón alegar un error de prohibición en una infracción administrativa de tránsito, y nadie puede pensar argumentar un error de prohibición en una infracción administrativa en materia de productos. Es decir, el derecho administrativo es un derecho de regulación de la economía o de otras actividades, o del orden público, etc. Y por lo tanto es un mecanismo que funciona amenazando para lograr que la gente haga lo que él quiere y castigando para confirmar la seriedad de la amenaza. Eso es el ilícito administrativo, eso es el derecho administrativo. El derecho penal no. El derecho penal castiga por un hecho culpable de una persona concreta. No pretende, aunque también consiga, ordenar más o menos la vida en la sociedad, pero lo que tiene presente es el injusto de una persona concreta. En esa aparente sutileza radica una diferencia enorme. ¿Qué ha hecho el derecho penal en los últimos 50 años? Ha penalizado infracciones administrativas. Y por eso la idea de la imputación subjetiva cada vez tiene menos importancia, por eso cada vez más la culpa, la imprudencia es más importante, por eso cada vez más los ilícitos no tienen que ser lesivos, pueden ser peligros abstractos, peligros presuntos, infracciones de deberes de todo tipo, de colaboración. ¿Por qué? Porque el derecho penal lo que ha hecho ha sido convertirse en un derecho administrativo con penas privativas de libertad. En todo esto que ha crecido, pues yo creo que aquí efectivamente tenemos un problema, porque nos damos cuenta de que para las sanciones penales muchas veces ya lo importante es no lo que he hecho yo, sino si aquello que yo hago lo hacen otros también. Porque si aquello que yo hago lo hacen otros, entonces tiene sentido castigarme. ¿Para qué? Para controlar el fenómeno masivo, la masificación, la repetición de comportamientos que son algo muy del derecho administrativo. Por eso, yo qué sé, si no hubiera mucha gente que sobrepasara las medidas de velocidad, no se sancionaría. Es porque hay mucha gente. ¿Qué relevancia tiene superar en 10 kilómetros el límite de velocidad? En sí misma muy poca. Lo que pasa es que si hay muchos que lo hacen, estadísticamente alguien va a matar a alguien. Entonces, esos problemas estadísticos son los que importan al derecho administrativo. Al derecho penal históricamente no, pero ahora sí. Entonces, este cambio, esta mutación, que no es tan relevante aparentemente, parece una cosa muy de detalle, pero lleva consigo que muchos ilícitos, que dices, qué raro que esto sea penal, pues lo es porque ya no es el penal clásico, sino que es el derecho penal que se ha administrativizado. Bueno, continuando, se ha escrito mucho y ha habido cierto rebote en la rutina cuando usted escribe sobre la tercera velocidad del derecho penal, refiriéndose en cierta medida al derecho penal enemigo. Es en ese sentido que me gustaría preguntar cuáles vendrían a ser los matices de tercera velocidad y, bueno, su posición respecto al derecho penal enemigo, ¿no? De obra de, no creación, sino descripción del profesor Gunther Jacobs. Sí, a ver, yo creo que hay una cosa, situándonos en el año 85, cuando Jacobs escribe su primera aproximación al derecho penal enemigo, yo creo que hay una cosa que no podemos olvidar, y es que el derecho penal, en algunas de sus dimensiones, pues tiene una connotación inocuizadora. Eso ya lo advirtió von List y por lo tanto desde ahí no hay nada que añadir. Por lo tanto, en algunos casos límite, el derecho penal excluye. ¿Cuál sería el ejemplo más característico que se está discutiendo en la actualidad? El ejemplo más característico que se está discutiendo en la actualidad es el delincuente sexual que por la, llamémosle patología, aunque no se sabe muy bien si es una patología o no, la psicopatía sexual encierra un riesgo absolutamente incorregible
de cometer delitos sexuales. ¿Qué hacemos con una persona que ha cumplido condena por delitos sexuales y de la que todos los psiquiatras nos dicen que no hay forma de alguna manera de excluirlo como fuente de riesgo? Si no hay ninguna solución, pues yo creo que la única alternativa que nos queda es su internamiento por tiempo indeterminado. A ver si se consigue o no se consigue. Este sería, seguramente en la actualidad, el ejemplo más claro de un derecho penal de exclusión, que es lo que Jacobs pretende afirmar cuando habla del derecho penal, porque en algunas ocasiones el derecho penal excluye. Es verdad que luego se ha dicho, bueno, Jacobs lo que pasa es que luego pasa a avalar el derecho penal. Yo no sé si Jacobs lo hace o no, creo que en cierto modo sí, y luego creo que él extiende el concepto de derecho penal del enemigo a un montón de casos que no son este que yo quiero comentar. En concreto lo extiende a todos aquellos casos en los que la pena no se explica solo por una razón retributiva. Dice, bueno, pues, es decir, todos los incrementos de pena que no se explican por razones retributivas pasarían a ser derecho penal del enemigo. Es decir, el derecho penal administrativizado que hemos dicho, para él en muchos casos sería derecho penal del enemigo porque no se explica por la pura retribución. A mí me tocaría una pena de un día, es un decir, me ponen 4 al enemigo. Yo creo que eso ya es una exacerbación de conceptos que no nos conduce a nada. La pregunta clave que tenemos que afrontar es si en algunos casos es posible excluir, y básicamente en derecho penal excluir quiere decir internar. Hay otras, ahora les comentaré otra idea, pero si en algunos casos el derecho penal tiene que excluir, y yo en este caso concreto que he visto, es decir, que les planteo, veo que es muy difícil no hacerlo. Y esto nos lleva pues, a las penas de privación de libertad perpetua en algunos casos. Pues, ¿acaso a un terrorista sanguinario no se le puede imponer una pena de privación de libertad perpetua? Yo creo que la prisión perpetua revisable, es decir, que te permita atender a circunstancias sobrevenidas, de resocialización, etc., yo creo que es una sanción que en algunos casos muy límite no se puede dejar de considerar, y la prueba es que en muchos países existe. Entonces, yo en ese sentido hablaba de la tercera velocidad siempre como algo circunstancial, es decir, muy concreto, en situaciones muy singulares en las que no se pueda dejar de utilizar. Eso vendría a ser algo así como los estados constitucionales, que en España denominamos, cada país puede tener sus nombres, alarma, excepción y sitio. Hay estados constitucionales en todos los países democráticos, hay estados constitucionales en los cuales se imponen ciertas reglas distintas de las normales. ¿Por qué? Por razones de necesidad. La necesidad es un criterio que para el derecho penal no es nada ajeno. Hay veces, hemos dicho, normalmente retribución de la culpabilidad, pero hay veces que, más allá de la retribución de la culpabilidad, tenemos una auténtica necesidad. Esta necesidad, si se ajusta a los límites de lo auténticamente excepcional, yo no tengo un especial problema de emitirlo. Lo que me preocuparía, claro, es que eso se extienda. Pero si no se extiende, yo más bien tengo reservas a utilizar la palabra enemigo, porque el término enemigo es complicado, se ha utilizado siempre en contextos de guerra civil, o sea, de guerra clásica y de guerra civil. Los enemigos del pueblo, no me gusta. Creo que presentar al derecho penal en un contexto de guerra interna, de guerra civil, es deformarlo de una forma. Sobre esto podríamos hablar extensamente, no me gusta. Pero, por ejemplo, una cuestión que se está barajando ahora recientemente en varios países, Estados Unidos, en el Reino Unido, en Alemania, es la privación de la nacionalidad de aquellas personas que en su día se fueron y se alistaron en el ejército islámico. Entonces tenemos ciudadanos alemanes, ciudadanos británicos, ciudadanos norteamericanos, que ahora intentan, ahora que el ejército islámico de alguna manera parece que ha perdido fuerza, intentan regresar respectivamente a Alemania, respectivamente a Inglaterra. Entonces se está barajando, hay una discusión muy avanzada, de decir, primero, les privamos de nacionalidad, que es una exclusión, porque a veces pensamos la exclusión interna, por eso digo otra exclusión, privarte de la ciudadanía, que es algo muy excepcional también, porque la ciudadanía no es algo que uno tenga que merecer, sino que la tiene,
Bueno, pues ahora la idea es esta, cuidado, porque cuando has militado en un grupo terrorista que se ha enfrentado a tu país, sería algo así como una traición. Entonces te privamos de la nacionalidad por traición, lo que tiene como consecuencia que no puedes ingresar en el país. Esto, como digo, es un debate que está adelantado, yo no lo he pensado suficientemente y no tengo, digamos, elementos de juicio para pronunciarme todavía, pero sí me parece que aquí también se está viendo cómo ante situaciones muy límite, pues probablemente, no sé si el derecho penal, no sé si esta privación de la nacionalidad se verá como un tema penal o sencillamente como una medida de derecho público, una medida de protección del Estado a través del derecho público, pero lo que sí podemos advertir es que el Estado siempre se ve sometido a tensiones excepcionales con respecto a las cuales no puede decir de este agua no beberé. Lo que hay que tener muy claro es que una cosa es lo excepcional y otra cosa es lo normal. Y claro, la generalización de la excepción, eso sí que es peligroso. ¿Sí? Si la excepción empieza a convertirse en lo normal, pues tenemos un problema. Bueno, a nombre del profesor del taller de dogmática penal, nos encontramos muy agradecidos por esta grata entrevista, enriquecedora entrevista que hemos tenido el día de hoy y agradeciendo obviamente este conversatorio que se ha dado y esperamos que en un futuro se pueda dar nuevamente. ¿Sí? Muchas gracias a ustedes. Muy amables. Buenas tardes, soy el profesor Silva Sánchez de la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona y les quería invitar con estas palabras a que sigan ustedes al taller de dogmática penal a través de las redes sociales y también asistiendo a las sesiones que se celebran, como ya saben ustedes, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Muchas gracias, saludos a todos.